Hola, soy Michelle Rodríguez, periodista de investigación y exalumna del Colegio Centro Lestonac, y quiero invitarlos para que no se pierdan el lanzamiento del Lestonac News, un proyecto de comunicación donde los alumnos son los protagonistas. Que aquí en el municipio de Tumaco han dejado alrededor de 25.000 hectáreas de bosque deforestadas. 100, 200, 300 gramos de oro. Vamos a ver qué han encontrado. No, cuando sales de... Está más cerca. Dedicado a las víctimas. Te vas a acordar de esto toda tu vida. Páramo de Barragán. Enfrentarme en carne propia. Taser. Es una actividad ilícita como el hurto de crudo. A diario en promedio es capturado un pasante de drogas. 2 galones tienen casi las mismas rutas que la coca, presentado por el ministro de Defensa, De llegar a un entablado minero. del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Puente Simón Bolívar es el más concurrido. Para un grupo criminal. Es demasiado importante que como periodistas, a través de nuestra carrera, podamos cumplir los sueños de las personas y hacer feliz a los demás. Michelle Rodríguez, exalumna del Colegio Promoción 2012, fue partícipe de los grupos de orquesta y el equipo de voleibol. Estudió comunicación social y gracias a su arduo trabajo fue reconocida por los premios ENA. El día de hoy la recibimos en nuestro colegio y tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Quédate a verla. Bienvenidos. Buenos días, Michelle, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días, bien, muy contenta de estar acá, de volver a mi colegio y recordar mucho toda la infancia y todo el proceso de aprendizaje que viví acá. Claro, es un lugar muy importante para ti. De verdad estamos muy agradecidas de que hayas venido el día de hoy y como institución pues nos enorgullece que estés aquí. ¿Alguna vez te imaginaste volver a tu colegio como una profesional? Pues más allá de imaginármelo, quizás se fue dando, la misma vida me fue trayendo nuevamente aquí porque pues acá estuve los primeros 11 años de academia, estuve desde transición hasta 11 y pues volver es muy grato, no lo imaginé, pero sí fue algo muy bonito, es algo muy bello, pues sentir todo ese cariño y toda esa admiración por un proceso que pues, se lleva con mucho esfuerzo y disciplina. Claro, es un logro más. Bueno, Michelle, vamos a comenzar con la primera fase de preguntas que te las va a realizar mi compañera Gabriela de grado 11. Ella es la personera de esta promoción 2022 y te va a realizar preguntas más que todo relacionadas con el ámbito profesional. Claro. Buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, gracias. Para comenzar, quiero que nos comentes un poco de cómo fue tu recorrido por nuestra institución que comentas que fue desde transición hasta 11, entonces fue un tiempo siempre largo, que nos quisieras comentar. Bueno, pues todo ese proceso así fue algo muy, muy bello porque esta institución desde el principio me exigió mucho y me enseñó a tener una disciplina que me ha servido para el resto de mi carrera. Aquí pude estar en el equipo de voleibol, en la orquesta con mi profe Gustavo, mejor dicho, todo lo que habría nadie me decía. Entonces tenían que responder por la parte académica, pero a la vez tenía pues espacios de esparcimiento en el tema cultural, deporte, música, danza, todo lo que había yo lo aprovechaba. Y fue una experiencia muy bonita. Acá aprendí a organizar mi tiempo, aprendí que tú no estudias por una nota, sino que estudias
para aprender tú misma y para que eso se vea más adelante y tenga su fruto en cualquiera de las cosas que vayas a realizar. No es solamente cumplir por alcanzar un número, sino es cumplir porque eso te va a llevar a diferentes cosas en el proceso de la vida. Y cuando tú inviertes tu tiempo no solo en lo académico, sino también en lo cultural, te organizas. Y entonces la universidad va a ser un paseo, por así decirlo. Bueno, dentro de estas actividades que mencionas, ¿quieres comentarnos alguna anécdota de estos años de estudio, haya sido en el colegio, durante la universidad? Acá con la orquesta. La orquesta me llevó a conocer otra ciudad. Viajé a Medellín como 10 veces, un montón de veces. Estuve en la enseñanza de Medellín, estuvimos en varios festivales, tocamos en diferentes colegios, tocábamos hasta las Eucaristías. Era muy chévere porque en medio del proceso académico tenía como esa salida emocional, esa recarga también de un acto cultural, y pues es que yo llevo la música muy de la mano, muy en las venas, entonces todo esto me servía muchísimo. Con la orquesta siento que probé escenarios que ninguna otra cosa me habría llevado a probar. Bueno, ¿cómo es que esta chica que le interesaba tanto la música, que hacía parte de la orquesta, que realizaba varios deportes, se decide por estudiar periodismo? En 11, cuando empiezan a hacer todo el estudio como psicológico y vocacional, me salía arquitectura, diseño gráfico y comunicación. Pero yo nunca decía, ay sí, yo quiero salir en televisión, yo quiero que me escuchen en la radio, no, nunca. Pero empecé a ver que tenía habilidades con la comunicación y también con los programas de edición de video, edición de audio. Yo dije, pues bueno, iremos por ahí, y terminé aplicando la comunicación en periodismo, todo lo contrario. Empecé a estudiar en la universidad y cuando accedí a las cátedras era pura filosofía, pues más el tema de escritura, lectura, y ahí ya me fue llamando más la atención. Y cuando encontré el enfoque social, ahí ya dije, no, sí. No, esa plática no se perdió, sí era buena. Bueno, aquí nos comentas parte de las implicaciones que tiene tu carrera. Quisiera que también nos mencionaras qué riesgos y sacrificios implica esta profesión. Diría que bastantes. Lograr desarrollar la carrera de la manera en que lo he hecho ha sido a punta de sacrificios, digamos, yo soy muy joven y hasta uno quiere obviamente que salir con los amigos, que un viaje, que la fiesta, que el cumpleaños de tal, vamos a celebrarlo, pues yo no puedo. Que hay un viaje, no tengo que trabajar. Que hay, no sé, incluso con mi misma familia, con mis papás, hay días de la madre que no puedo estar, hay cumpleaños de mis papás en los que no puedo estar, incluso mi mismo cumpleaños hay días en los que tengo que trabajar. Y en la vida todo es un equilibrio, tampoco se trata de extremos, de volverme adicta al trabajo, pero sí han sido esfuerzos que he tenido que hacer para poder llegar a donde estoy ahorita. Bueno, para seguir ahondando en esto, cuéntanos cómo es el día de tu trabajo, qué es lo que más te gusta. Mi trabajo cada día es una historia diferente, todos mis días son diferentes. El día de grabación es muy diferente al día de edición, al día de escritura, al día de preparar entrevistas. Cada día no es como que hoy me levanto a las 6, desayuno, no es una rutina, sino que hay días en los que me toca levantarme a las 2 de la mañana porque tengo un vuelo a las 4 de la mañana y tengo que empezar a grabar. Hay días que me levanto a las 8 de la mañana porque tengo que grabar a las 12. Bueno, eso varía, pero lo que más me gusta es el reto de tener que escuchar una historia y sacar la mejor parte de esa historia para comentarla. ¿Por qué? Porque todas las historias son diferentes y porque tengo que tener una visión como periodista, y el ser humano a veces, pues no a veces, siempre está aquí acompañando, pero a veces el corazón te toca agarrarlo fuerte, porque tú no te puedes poner a llorar con la víctima, tú no la puedes revictimizar, por ejemplo.
Entonces es como que con la cámara tú te tienes que hacer hermética, escuchar todo ese dolor, todo ese sufrimiento, pero también en cierto modo te afecta a ti en lo personal. Y eso es lo más difícil, pero lo más bonito es cuando sale al aire y la gente te da gracias. Te dice, gracias por tu trabajo, ya me resolvieron el caso, me volvieron la plata, se va a hacer justicia, capturaron al tipo, bueno, un montón de cosas que tú dices, valió la pena. Bueno, nos mencionas que cada día es distinto en tu profesión. ¿Recuerdas cuál fue tu primer reportaje? Por supuesto. Era una historia sobre una empresa que hacía casas con material reciclable. Entonces cogían botellas, tapas, los paquetes estos Doypal y con eso hacían ladrillos y esas casas se convertían en casas de... se me olvidó el nombre, bueno, y quedaba el gobierno para las personas que no podían acceder pues, a una vivienda digna. Esa fue mi primera historia. Dentro de todas esas historias que has dado a conocer desde el ser humano y la periodista, ¿cuál ha sido el reportaje que más te ha impactado y por qué? Hice la historia de una mujer que su pareja le quemó el rostro con ácido. Esta mujer vive con una máscara que parece una media velada para que ustedes entiendan cómo es. Ella respira por pitillos, no tiene dientes, tiene una enfermedad que se llama osteoplasmosis, si no estoy mal, y no puede caminar bien. Ella es una mujer del Chocó, de escasos recursos. Cuando yo la entrevisté, yo vi su historia en noticias que ella había buscado al Papa porque quería que el Papa le firmara la eutanasia. Yo vi la noticia y me pareció interesante. Yo digo, ¿por qué alguien va a querer que el Papa le firme la eutanasia? O sea, ¿qué nivel de culpa o de permiso necesita? ¿O cómo debe vivir ella para llegar a eso? La contacté. Cuando llego a verla a su casa, fue impresionante. Me quedé sin respiración. Una cosa fue verla por noticias y otra cosa fue tenerla cerca, entender su dolor, entender su historia. Y ahí es cuando yo te digo que yo no me podía poner a llorar con ella. Me guardé tanto los sentimientos y las emociones que estaba sintiendo en ese momento que me enfermé, se me inflamaron las costillas y duré como 8 días en que no podía respirar bien. Y de ahí en adelante, o sea, yo salí de esa entrevista y tenía una manzana en el bolso. Sacó la manzana y la muerte, yo digo, Dios, gracias por los dientes. Algo tan simple como que tengo todas mis extremidades, que hoy me pude levantar, pude caminar, puedo respirar sin necesidad de tener nada, que tengo mi rostro sin ningún tipo de máscara. Dios, gracias. Esa historia me impactó tanto que ella me dijo que su sueño era conocer a Carlos Vives, a Shakira, a Falcao, y yo me puse a buscarlos. Y encontré un año después a Carlos Vives y hice ese reencuentro. Le cumplí el sueño a ella y no le pude cambiar la vida, pero sí le cambié un día de su dolor. Y es un día que ella recuerda todos los días y le da más ganas de vivir, cuando ella lo único que quería era morirse. Impresionante. Seguramente pues han habido muchas narrativas que han tenido su impacto. Dentro de esto, ¿qué es lo más difícil que tiene tu carrera? Lo más complicado, ¿en qué sentido? Puede ser como la parte emocional, la parte profesional, no sé qué. Sí, que ha sido lo más difícil de este recorrido que has vivido como periodista, como ser humano, al encontrarte con estas historias. Pues digamos que como ser humano lo más difícil es decir como que no te afecta. Porque igual nosotros en cámara nos vemos cuando hay que cubrir, por ejemplo, escuchar las madres llorar porque sus hijos murieron, ¿no? Son muchas energías muy pesadas que hay que saber manejar, eso es muy difícil. Ahora bien, en el tema profesional, la competencia, saber destacarse y lograr las cosas por ti mismo, ¿sí? Porque en el medio y en cualquier carrera uno se encuentra pequeños atajos, por así decirlo.
pero son atajos que así mismo como tú subes, así mismo caes. Entonces es el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, es la manera en que tú coges fuerza, porque no es que a mí me dijeron recién salí de la universidad, "Ay, ¿quieres trabajar en Caracol? Sigue". No, eso lleva un proceso, lleva una disciplina, lo que te decía, muchos sacrificios de decirle a los amigos, no, no puedo salir, no, tengo que escribir, no, tengo que grabar, no, estoy viajando. Y son sacrificios que ahorita veo para atrás y no valieron la pena. Bueno, aquí mencionas que separas a tu ser humano de la periodista. ¿Cuál es la preparación que debe haber antes de una entrevista? ¿Se necesita un acercamiento a las personas? Por supuesto, en la estructura que se maneja en un medio de comunicación hay algo que se llama preproducción, y es que tú preparas todo antes de ir a grabar, antes de ir a campo. Entonces, en esa preproducción que se hace, lo que tú buscas es conocer la historia. ¿Qué hay allí? ¿Qué tienen para contar? ¿Quiénes van a hablar? ¿Qué pruebas tienen? Porque pues, tú tampoco puedes tragar entero. Hay personas que obviamente por su necesidad, por su dolor, acomodan versiones, y a ti aquí te toca hacer como ahí, a quien le creo. Entonces en esa preproducción tú te encargas de conocer mejor la historia, de saber con qué te puedes encontrar en campo. Sin embargo, eso no es 100% seguro, porque tú en campo 1000 veces vas y ya cuando vas a grabar a la persona te cuentan muchas más cosas de las que te ha contado por teléfono. Antes de grabar, entonces hay que preparar la entrevista. ¿Y cómo se prepara? Leyendo el tema, investigando, consultando a las personas, adquiriendo más información para que a la hora que tú vayas a entrevistar, obviamente tú ya sabes que te van a responder, pero tú tienes un foco y sabes qué es lo que necesitas saber. Eso es lo que se hace antes de grabar. Bueno, mencionas que es necesario la investigación de la noticia. ¿Qué cualidades consideras que debe tener un periodista, especialmente en su servicio con la comunidad, para dar a conocer aquellas necesidades que está bien? Hay una frase muy bonita y creo que es muy aplicable a los periodistas. Dicen que un buen periodista tiene que ser primero un buen ser humano. ¿Por qué? Porque esta es una carrera muy social, aunque parezca muy mediática. Lo que te decía, hay que cubrir catástrofes, maltratos, muertes. Y tú no vas a llegar a decirle a la víctima, oiga, ¿cómo mataron a su esposa? Oiga, ¿y a usted la violaron? Oiga, ¿y a usted qué le hicieron? No, hay que tener un tacto, hay que saber cómo llegar, hay que tener empatía. Eso sobre todo, saber que a la otra persona le duele lo que tú le estás preguntando. Y hay que saberlo preguntar. Hace poquito tuve que hacer un caso muy difícil, una niña que murió en unas condiciones tenaces, y me tocó ir a entrevistar a la mamá 8 días después. Entonces estaba muy reciente, yo me sentía muy incómoda, yo decía, Dios mío, ¿por dónde le pregunto y qué le digo? Porque cualquier cosa que yo le diga la va a herir, cualquier cosa que yo le diga la va a hacer llorar, y eso es lo que yo menos quiero. Ella accedió a darme la entrevista porque me quería contar su historia, pero yo no quería entrar a juzgar ni hacerla sentir mal ni nada de esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar una empatía. Y fui tan, no sé si eso es de buenas o de malas, pero la señora me acordaba mucho de mi mamá. Entonces yo le dije, ¿sabe algo? Usted me acuerda mucho a mi mamá. Y desde ahí, como que esa conexión fue creciendo. Y te digo que yo no tuve que preguntarle nada. Yo solamente le dije, bueno, hábleme cómo era su hija. De ahí en adelante, 1 hora nada. Yo solamente le guiaba por donde tenía que ir. Pero gracias a Dios yo no tuve que decirle en qué condiciones murió, nada, porque es muy incómodo. Y eso fue muy bonito. Bueno, estas cualidades que has tenido, como la empatía que te han representado, todos estos sacrificios que has hecho a lo largo de tu carrera, ¿te han hecho merecedora de ciertos reconocimientos? ¿Nos podrías comentar un poco de esto? Claro, yo salí, antes de salir de la universidad hice prácticas en una productora, y allí empecé como una esponjita, a absorber todo el conocimiento de mis compañeros. Yo veía cómo hacían, me gustaba mucho estar ahí al lado viendo cómo escribían. Les decía, ay, oiga, que llévenme a grabar. Sí, siempre estaba buscando aprender. Y nunca trabajé por un premio.
yo siempre trabajé por aprender, por ser mejor y nunca me soñé salir en televisión. Yo solo la vida me fue llevando para allá y fue el resultado de muchos esfuerzos, lo que te decía. Pero en este caso, llegó un día en el que yo quería renunciar, porque mi jefe me había dicho que a la historia le faltaban muchos elementos. Básicamente, uno siente que no sirve para eso. Y dije, no, yo voy a renunciar, ¿qué hago acá? No valoran mi trabajo, porque es justo cuando uno más siente que se está esforzando, le dicen que no sirve. Yo dije, no, yo voy a renunciar, ya no quiero más esto, es mucha presión, ¿yo qué hago aquí? Recibí una llamada del Premio Nacional de Periodismo Álvaro Gómez, el Premio Distrital Álvaro Gómez. Me decían que estaba nominada por una investigación que había hecho sobre microtráfico de drogas en universidades. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Yo? Pero si yo soy o sea, acabo de salir de la universidad y voy a estar ganando sus premios, pues para la gente que ya lleva cuántos años. Y eso me dio una lección, porque justo cuando yo me estaba rindiendo, la vida me estaba diciendo, bueno, parece que hasta ahora es el comienzo, ya se va a rendir, así de rápido. Y me lo gané. Ese fue el primer premio en el 2018, justo antes de graduarme de la universidad. Como mencionas, la vida tiene sorpresas, ¿no? Pueden pasar cosas inesperadas, todo trabajo tiene su resultado. Y quería preguntar, ¿cómo te visualizas a futuro en los próximos 10 años? Es bien importante, ¿no? Porque uno se crea metas y crea sueños, y a partir de que crea sueños, entonces empieza a dar pasitos para llegar allá. Y me gustaría mucho trabajar en un medio internacional. Me gustaría mucho llegar a hacer documentales de alto impacto para medios internacionales, para plataformas de streaming, Netflix, HBO, todo esto. Siento que es lo que más anhelo algún día llegar a ser. Para finalizar con esta ronda de preguntas, ¿qué le dirías a los jóvenes que están interesados en estudiar comunicación social y periodismo? Que no lo hagan porque eso no habla. No, es una carrera muy bonita, es una carrera muy competitiva, es un medio muy difícil, pero no es imposible. Hay que tener mucha vocación, les tiene que gustar muchísimo escuchar a los otros, investigar. Es muy complejo, es de mucha exigencia como todas las carreras, pero tiene que haber vocación, tiene que haber amor por lo que hacen, y es desde que les guste, bienvenida sea. Muchas gracias. No, ustedes, muchas gracias. Bueno, Michelle, considero que ambas concordamos con que la juventud es el futuro de esta sociedad y que la profesión que vaya a elegir tiene que ir guiada por lo que les apasiona. Un ejemplo como tú, te apasionó y hoy en día estás aquí y estás orgullosa de eso. No, hasta ahora no. No, a veces uno sí dice, porque estudié esto, justo cuando hay más presión, pero eso nos pasa a todos en la vida, a los profes también les pasa, y muy seguramente a ustedes también les va a pasar, son crisis que uno vive, y si no viviera esas crisis, pues la vida no sería tan chévere, porque son retos, pero es justo ahí donde uno dice, bueno, ya hay que seguir, me saco y sí, porque no, para atrás nunca. La vida está llena de emociones, Completamente. de adrenalina. Adrenalina, hablando de adrenalina, continuamos con la segunda fase. La va a llevar a cabo Mayra y Alejandra, de grado 10º, de grado 5º. Ellas te van a hacer unas preguntas tipo relámpago, en las que tienes que responder en los primeros 10 segundos con una razonamiento. Uy, qué difícil. Bueno. Buenos días, Michelle. Entonces iniciemos con las preguntas relámpago. ¿Cuál fue el libro que más te impactó? Soy mala para los libros. 100 años de soledad. Okay. ¿Qué prefieres, ser reportera o periodista? Es reportera. ¿En vivo o pregrabado? Pregrabada.
¿Qué personaje literario te gustaría ser? Ay, es que eso no me gusta. A ver, ¿quién escribe bien? No sé, diría que Vargas Llosa. ¿Tu docente preferido? No, eso no es válido. No, eso no es válido. Esa pregunta paso. Ok, ¿a quién enseñas a entrevistar? Hace un tiempo a Obama. ¿Qué superpoder tendrías? La telepatía. ¿Con qué premio sueñas? Simón Bolívar. ¿Prefieres la televisión o la radio? Televisión. En tu época en que estuviste en el colegio, ¿cuál fue tu profesor más exigente? Uy, el profesor Ernesto. Me gustaba más la química. ¿Prefieres el viaje por tierra o por aire? Uy, los dos. ¿Te gustaría seguir trabajando en Colombia o prefieres trabajar en el centro? Más adelante en el extranjero. Cuéntanos tu cantante favorito. Bruno Mars. ¿Tu fruta favorita? Las fresas. ¿Y tu lugar preferido del país? Mi casa. La casa siempre va a ser Sí. el lugarcito de uno. Hace falta. Ok, Michelle, hoy nos acompaña un público que te admira. Gracias. De verdad, estamos muy agradecidas de que estés el día de hoy. Y algunas personas del público te tienen unas preguntas. Claro que sí. Bueno, Michelle, muchas gracias. Y ya que has hablado sobre tu investigación con el microtráfico en las universidades, ¿qué peligros tiene tu carrera? ¿Qué vives en tu profesión? Claro, amenazas, por ejemplo. Hace un tiempo cubría todo lo que era narcotráfico, entonces yo entraba a zonas hostiles, donde pues, había enfrentamientos a bala. Entraba casi siempre pues, con las diferentes fuerzas armadas, pero igual pues mi vida corría peligro, podía pisar una mina, alguien me podía disparar. Incluso muchas veces sentí que ya ese era el último momento, habían explosiones, había todo, y le guardo mucho cariño y respeto al trabajo de esas fuerzas porque gracias a ellos puedo decir que sigo con vida, pero sí, han sido momentos muy difíciles. Siento que ahorita es muy importante la rigurosidad en cuanto a que lo que les decía hace un momento, que no hay que tragar entero, siempre hay que cuestionar. Entonces, alguien me quiere contar su historia. Claro, ¿por qué? La gente siempre tiene un interés o tiene algo más allá. Entonces, mi recomendación es siempre ser muy curiosos con todo y preguntarse, más allá de preguntarse el qué, preguntarse el por qué. Y hay cosas que uno ve que son obvias, pero en realidad ahí hay algo que quizás puede ser el camino diferencial. Entonces mi recomendación es, primero pues que les guste mucho esto, estar sin vida social. Y segundo que siempre intente ir más allá, cuestionar todo. Hola, buenos días, Michelle. Nosotros los estudiantes de grado quinto somos las gestoras del programa Lestonac New. Hemos trabajado la entrevista. ¿Qué recomendaciones nos darías desde tu experiencia para seguir fortaleciendo las habilidades de lectura y escritura? Lo primero es, uno siempre tiene que tener un referente. Entonces, lo que ellas me preguntaban, un referente literario, por ejemplo, quién te gusta leer, a quién te gusta leer, quién te gusta cómo escribe, y a partir de eso vas fortaleciendo tus habilidades. Y también la práctica. Mucha lectura, mucha escritura, esa es la mejor manera de fortalecer. Hola, ¿cómo estás? ¿En alguna de tus investigaciones encontraste algún problema ético? No, siempre he tratado de ser muy transparente con eso, por eso incluso siempre hay ofrecimientos, siempre llega alguien,
ay venga, pero mostremos esto. Y ahí es donde uno dice, ¿y por qué? El por qué le salva a uno un poquito la vida a veces, porque con ese por qué uno entiende que hay un interés detrás. Y yo, o sea, venga, yo no trabajo para usted, yo trabajo para informarle a todo un país y yo no voy a decir mentiras porque usted me está viniendo aquí a decir que le ayude a publicar algo, por ejemplo. Entonces siempre el preguntar ese por qué me ha salvado de cometer errores, y obviamente que soy muy riguroso también con mi ética. Hola, ¿cómo aplicas tu carrera en una situación de conflicto escolar? Uno, la comunicación es la base de todo. Cuando hay un conflicto, sea escolar o a cualquier escala, ¿qué hay que hacer? Primero, pues entender qué es lo que pasa. ¿Y cómo se entiende qué es lo que pasa? Escuchando las dos partes. En mi trabajo es igual. Cada historia es un conflicto, hay un denunciante y un denunciado. Y siempre tengo que estudiar las dos partes. ¿Quién tiene la razón? Pues yo no soy Dios ni ley, pero sí hay personas que son jueces. En este caso ustedes tienen a los maestros, psicólogos, bueno, a todas las personas que están acá dispuestas a escuchar las dos partes y a resolver ese conflicto. Buenos días. ¿Crees que es importante fortalecer los canales de comunicación entre emisor y receptor? Siempre, siempre. Y eso empieza desde la casa, por ejemplo. Desde que tú le das los buenos días a tu mamá, y si tu mamá te responde buenos días, hija, ¿cómo estás? Ahí ya hay un canal de comunicación asertivo. Pero si ustedes ni siquiera saludan, ahí ya todo mal, todo mal. Y esto aplica no solo en la casa, en todo lado, acá, o a quien le gusta que no lo saluden. A nadie, a nadie. Entonces, desde ahí, desde que está ese nivel de comunicación, es muy importante para cualquier tipo de relación, sea laboral, estudiantil, con los amigos. De ahí parte todo. Gracias. Y Michelle, entre nuestro magnífico público se encuentra una persona muy importante, que es nuestra rectora, la madre Sandra Lau, y te quiere hacer algunas preguntas. Michelle, yo quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿cómo te defines como persona y como periodista? Me defino como un ser humano que no se rinde de las adversidades. Podría incluso compararme con un soldado, porque tengo muchas cosas de ellos. La puntualidad, la disciplina, el querer hacer por los demás, el servir. Me describo como una mujer fuerte, que no se rinde ante cualquier adversidad, como les comentaba ahora. Una mujer líder, porque me he dado cuenta, la vida me ha llevado a ver eso, que hay mucha gente que me sigue, y eso también es una gran responsabilidad, porque de mí dependen los sueños de mucha gente que ve en mí algo positivo. Y me defino como, bueno, ya en el aspecto profesional, como una periodista siempre muy dispuesta a aprender, a crecer y a ser mejor cada día. Michelle, ¿el periodismo te ha hecho mejor ser humano? Mejor ser humano. Por supuesto. En mi casa nunca tuve lujos. Nunca. De hecho, conocí el mar muy grande ya. Y el trabajo me llevó a ver que incluso como yo viví mi niñez, estaba viviendo en un palacio. Porque cuando empecé a ver la pobreza en mi país, cuando empecé a ver que hay un fenómeno llamado narcotráfico, que hay muchos fenómenos de este tipo que afecta a tantos niños que tienen que crecer sin comer, sin luz, sin celular, sin computador, sin nada de estos pequeños lujos que uno cree que no son, ahí por supuesto que uno se vuelve más empático, aprende a valorar más a su mamá, al desayunito caliente que le pone ahí en la mañana, aprende a valorar al papá cuando le dice ojo por ahí, llegue a tal hora. Bueno, muchos de esos pequeños detalles por supuesto que se comienzan a valorar, y sí me ha hecho mejor ser humano, porque entender lo que le pasa al otro me nutre a mí para ser mejor ser humano. Gracias.
Bueno, Michelle, ya finalizando. Ay, no tan rápido. Quiero hacerte una pregunta. Con base a tus vivencias en esta institución, ¿qué es lo que resaltarías? En el tema académico, pues la exigencia de los profesores me llevó a tener a que el camino de la universidad no fuera tan traumático como lo es para pues, otro tipo de personas. Y en el tema cultural me marcó mucho, lo que yo te decía, la orquesta, el equipo de voleibol, eso nunca lo olvidaré. Y es la hora que todavía le digo a mis colegas, ay, yo tocaba en una orquesta de salsa de solo chicas. Y les muestro los videos, son como, wow, en serio, qué chévere. Entonces eso me marcó mucho y es algo que me llevó para toda la vida. Claro, esas cosas siempre los marcan. Aparte que compartiste con amistades, personas que también te marcaron a ti. Sí, claro, pero como todo en la vida es un ciclo, o sea, tú vas avanzando y hay personas que se quedan, hay personas que se van, todo, o sea, acá uno llora el día del grado porque obviamente compartió muchos años con las amigas, pero ya cada quien empieza su otra vida en la universidad, su otra vida profesional, y son muy pocos los que todavía tienen amigos del colegio, pero pues quizás sí hayan amistades valiosas. En mi caso, la gran mayoría de mis amigas ya no están acá en el país, entonces no ha sido como tan fácil tenerla cerca. De verdad, gracias por venir. Estamos como institución muy orgullosos de ti y espero que vuelvas pronto con más logros. Ay, no. Mucha responsabilidad, No, pero por supuesto que sí. Por supuesto Sabemos que sí. que puedes y que eres muy talentosa. Y muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes por invitarme, por acordarse de mí, por querer saber un poquito más de esto que hago. Gracias.